¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto pruebas tan difíciles que es casi imposible ver una salida? Imagina ser traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. A pesar de todo, ¿podrías seguir creyendo que hay un propósito detrás de todo ese sufrimiento? La historia de José, hijo de Jacob, nos muestra cómo la fe, la integridad y la perseverancia pueden transformar las adversidades más oscuras en las mayores bendiciones. Acompáñame en este increíble viaje, donde cada prueba es una pieza clave en el plan divino. José era el 11º hijo de Jacob, nacido de Raquel, la esposa favorita de su padre. Desde muy joven, José se destacó entre sus hermanos, no solo por el amor especial que su padre le tenía, sino también por los sueños que comenzó a tener. Estos sueños, en los que veía a sus hermanos y hasta a sus padres inclinándose ante él, despertaron envidia y odio en sus hermanos. La vida de José cambió radicalmente cuando, a la edad de 17 años, fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos que pastoreaban el rebaño lejos de casa. Al verlo llegar, sus hermanos, llenos de rencor, tramaron matarlo. Rubén, el hermano mayor, intentó salvarlo, sugiriendo que lo arrojaran a un pozo seco en lugar de matarlo, con la intención de rescatarlo después. Sin embargo, mientras Rubén no estaba, los otros hermanos decidieron vender a José como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. El dolor y la confusión que José sintió en ese momento eran inimaginables. De ser el hijo amado de su padre, pasó a ser una mercancía, vendido por 20 piezas de plata a extraños. En el camino a Egipto, José, aún en medio de su desesperación, se aferró a la esperanza de que Dios tenía un propósito para él, aunque no pudiera verlo en ese momento. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de las dificultades, José decidió trabajar con integridad, como si estuviera sirviendo a Dios. Pronto, Potifar notó que todo lo que José hacía prosperaba y lo puso a cargo de toda su casa. Pero la vida de José dio un giro inesperado cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, fiel a sus principios, rechazó sus avances, lo que provocó que ella lo acusara falsamente de intentar violarla. En este punto de la historia, José se enfrenta a la cárcel por un crimen que no cometió. Aquí es donde muchos de nosotros podríamos sentirnos derrotados, pero la historia de José nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros debemos mantener nuestra fe y principios. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sientes traicionado o injustamente tratado, te invito a reflexionar sobre cómo la integridad y la confianza en un propósito mayor pueden ser las claves para superar las adversidades. A pesar de estar en prisión, José no dejó de confiar en Dios. Al igual que en la casa de Potifar, José fue puesto a cargo de la prisión debido a su comportamiento ejemplar. Durante su tiempo en la cárcel, interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón, lo que eventualmente lo llevó a ser llamado para interpretar los sueños perturbadores del faraón. José, con la sabiduría que Dios le dio, interpretó que los sueños del faraón eran un aviso de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en Egipto. Impresionado por la interpretación y los consejos de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el país. La hambruna afectó no solo a Egipto, sino a toda la región, y los hermanos de José se vieron obligados a ir a Egipto en busca de alimento. Sin saber que el gobernador de Egipto era su propio hermano al que habían vendido como esclavo, llegaron a pedir ayuda. José los reconoció, pero decidió probarlos para ver si habían cambiado. A través de una serie de pruebas, José finalmente reveló su identidad y, en lugar de buscar venganza, ofreció perdón. Aquí, José nos enseña una lección poderosa: el poder del perdón. Cuando somos capaces de perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del resentimiento y el odio.
Si estás luchando con el dolor de una traición o una injusticia, te animo a considerar el perdón como una herramienta para tu propia sanación y paz interior. La historia de José culmina con la reunión de su familia en Egipto, donde pudieron vivir juntos y prosperar gracias a la sabiduría y el liderazgo de José. A lo largo de su vida, José enfrentó innumerables desafíos, pero cada uno de ellos lo preparó para el papel que Dios tenía para él: salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. La vida de José es un testimonio del poder de la fe, la integridad y el perdón. Nos recuerda que, incluso en las peores circunstancias, Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que a menudo no podemos ver en el momento, pero que se revela a su debido tiempo. Así como José, podemos encontrar propósito en nuestro sufrimiento y ser instrumentos de bendición para otros. El legado de José trasciende el tiempo y las circunstancias de su vida, ofreciendo lecciones valiosas que continúan resonando en nosotros hoy. A través de su historia, podemos aprender sobre la resiliencia, el perdón, la fe en Dios y la capacidad de convertir el dolor en propósito. José no solo fue un salvador en tiempos de crisis, sino que también encarnó el principio de que, en manos de Dios, incluso los eventos más dolorosos y aparentemente injustos pueden ser utilizados para el bien. Uno de los aspectos más destacados del legado de José es su resiliencia. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos monumentales. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Sin embargo, nunca permitió que estas circunstancias definieran su destino. En lugar de rendirse al desánimo, José usó cada desafío como una oportunidad para crecer y demostrar su carácter. Esta resiliencia es una lección poderosa para todos nosotros. En la vida, todos enfrentamos momentos de adversidad que pueden parecer insuperables, pero la historia de José nos recuerda que no son los desafíos en sí mismos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. José no permitió que la amargura o la desesperación lo dominaran. En cambio, mantuvo su fe y su integridad, confiando en que Dios tenía un propósito para él, incluso cuando no podía ver el camino adelante. El perdón es quizás la lección más profunda del legado de José. Después de todo lo que sufrió a manos de sus hermanos, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. Este acto no solo restauró su relación con su familia, sino que también le permitió liberar el peso del resentimiento que podría haberlo consumido. El perdón de José es un recordatorio de que el verdadero poder no radica en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. Al elegir el perdón, José no solo sanó su corazón, sino que también transformó la dinámica de su familia. Su decisión de perdonar abrió la puerta a la reconciliación, permitiendo que su familia se reuniera y prosperara juntos en Egipto. Este legado de perdón nos desafía a considerar nuestras propias vidas. ¿Hay personas que nos han herido y a quienes necesitamos perdonar? ¿Estamos dispuestos a liberar el resentimiento y permitir que la sanación y la reconciliación tomen su lugar? José nos muestra que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza y fe en el plan de Dios. José demostró una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Desde su tiempo como esclavo en la casa de Potifar hasta su encarcelamiento, José nunca perdió la esperanza en que Dios estaba con él. Esta confianza fue recompensada cuando, en el momento justo, Dios lo elevó a una posición de poder y responsabilidad en Egipto. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar las lecciones de José en tu propia vida. ¿Hay áreas en las que necesitas confiar más en el proceso de Dios? ¿Hay personas a las que necesitas perdonar? ¿Cómo puedes vivir con más integridad y fe, sabiendo que todo lo que enfrentas tiene un propósito mayor?
Si te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que alimentan el alma y comparten valiosas lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.